a verlo. Bueno, en la Bueno. primera parte, digamos, vos podés hacer un registro. Normalmente en los proyectos de tesis hay un primer objetivo que es como más descriptivo. Ujú, Es descriptivo del contexto, que es descriptivo de los sujetos, que es descriptivo del ambiente, podríamos decir. ¿Sí? Estés trabajando aunque vos estés trabajando con instrumentos, ¿sí? Es como más descriptivo en un capítulo de la tesis. Y ujú, después podés entrar más en profundidad. Después vos podés decir, bueno, me voy a centrar en tales experiencias, en tales prácticas y en tales salas del jardín, ponele, ujú, y en tales momentos voy a hacer los registros. Y podés trabajar con eso. ujú. Con esos registros de esas Claro, vos podés observaciones. trabajar, esto que te decía, en la Ujú, primera parte trabajás con los materiales, digamos, que la cátedra levanta para la formación del docente. ujú. Y en la segunda parte, si entrás vos al aula con las chicas, levantás vos información. Está bien. Nosotros el acompañamiento que hacemos, vamos 2 veces por semana a observarlas y en realidad es poquito tiempo, porque es una Bueno, pero a práctica lo de mejor tercero. podés decir más, si estás en tu trabajo de campo, podés ir un poquito más. Lo que pasa es que tengo que viajar 100 kilómetros. Bien, se complejiza cada vez Porque el más. instituto donde Bien. trabajo, que es donde hacemos las prácticas, está a 100 kilómetros de acá de la ciudad de San Luis, que es en Villa Mercedes. Bien. No es Entonces, en San Luis. Bien. no. Entonces, la verdad que pensando en mi realidad actual, No, eso está claro. por eso, si lo había pensado, me encantaría, pero la verdad que tengo que ver qué es lo que más Bueno, va una opción podría ser a esa. interesar. Otra opción podría ser trabajar el acompañamiento desde las Las docentes. estudiantes, desde Ah, de las las estudiantes. docentes y desde la formación también, Bien. con las Y chicas que hacen la práctica. sí. Ujú. Pero sería o con las estudiantes o con las docentes. Por Sería. eso, puede ser una u otra, digamos. Vos Ujú, podrías trabajar desde ese lugar. ujú. Lo Con que las pasa es que estudiantes. hay una que implica más a la formación docente Ujú. y otra tiene que ver más con la práctica concreta, ¿no? Con la práctica en aula. Sí. Yo había pensado un título, no sé si querés que lo Dale, veamos. dale, dale. Eh, Ese título que está con amarillo ahí porque me hizo como ruido. Había pensado en los ensamblajes artísticos afectivos en las experiencias escolares de las infancias. Un abordaje narrativo biográfico de las docentes de la sala de 5 años del Jardín Aleluya de la ciudad de San Luis. O Sí. sea, pensando más en las docentes, ¿no? Está bien. Yo no sé si pondría tanto los ensamblajes artísticos afectivos, yo pondría las experiencias y después ves qué experiencias son las que aparecen. O sea, Esto las en primer experiencias lugar. escolares serían las En experiencias segundo escolares. lugar, la categoría de ensamblaje es una categoría de Deleuze, es una categoría Sí. filosófica de Gilles Deleuze, Ujú. que tendrías que meterte en esa categoría también, ¿no? Y Bien. después todo lo que tiene que ver con el trabajo con las infancias. No, Ujú. está bien, yo no le pondría artístico afectivos. O sea, hablaría de las experiencias escolares de las infancias. Exactamente, yo hablaría y después si sale la categoría ensamblaje u otra, después yo lo trabajaría después. Ujú. El Bien. título lo dejaría, el título cuanto más aséptico sea, mejor es. Sobre todo Ujú. para los buscadores, para los indexadores, ¿no? Para las búsquedas. Cuanto más limpio esté el título, mejor. Por eso no Ujú. usamos metáforas en los títulos, no usamos, ¿sí? No usamos títulos Bien. de fantasía. Ujú. Yo trabajaría Bien. con las experiencias escolares de las infancias. Ujú. Claro, porque ahí ya tendría que entrar, si hablamos de las palabras claves, ya de ahí tendría que pensar en experiencias escolares, en infancias, Infancias, singularidades y singularidades y narrativas. narrativa. Está perfecto. Las palabras claves también. Sí. Bueno, ahí anoté algo que te pregunto después al final de la presentación, que me quedó haciendo ruido. Bueno, el resumen, que lo armé así como muy rápido, pero bueno, pensando Está bien, en. eso después Está lo bien. podemos ir agregando, no hay problema. Ujú. Me interesa así el objetivo.
Bueno, Los objetivos. algunas preguntas, no sé si los objetivos, ¿crees que pase o las Sí, a preguntas? los objetivos. A mí me interesan más los objetivos que las preguntas. Eh, Pensé en interpretar los relatos de las docentes, o sea, interpretar a través de los relatos de las docentes las experiencias escolares, ¿no? Bien. Que ellas ofrecen a los niños y niñas en las singularidades del jardín de infantes. Interpretar a través de los relatos. ¿Son las experiencias que les ofrecen las docentes? No, no Ujú, son solo las experiencias que les ofrecen las docentes a los niños. Vamos a interpretar las experiencias a través de los relatos. ujú. Ahora, ¿pero son Entonces, los relatos solo de las docentes o la de los niños también? Dijiste que te es, interesaban los niños. Ahí en el claro, objetivo pero aparecen solo las docentes. claro, por esta cuestión que hablábamos de que no iba a Bien, poder tal vez dedicarle bien. el Entonces tiempo. te quedás con los relatos de las docentes. Claro, o me quedo con los relatos de las docentes o pienso, hago un paréntesis en esto que me mencionaste de trabajar con las estudiantes del profesorado. Claro, esa es otra opción. Y la otra cosa que haría es, si vos trabajás con los relatos de las docentes, interpretar a través de los relatos de las experiencias escolares que ofrecen a los niños de dificultades de jardín de infantes. Sí, lo que pasa es que ahí yo creo que es necesario después observar algo. De los niños. Claro, Sí, yo había pensado, más allá de como, que vos trabajes con los relatos de las docentes, es ujú, necesario que vayas a ver algo de lo que pasa en la sala. claro. Sí, yo había pensado que acá anoté algunas cuestiones, como tal vez no estar toda la jornada, sino por ahí No, entrar cada en tanto, alguna, cuando o en pase alguna, algo, claro, o cuando vos alguna sepas que pase conversación. algo, que en la Ujú, planificación hay algo que puede ser interesante para ir a ver, eso podés hacerlo. ujú. O alguna Mira, conversación que por ahí. cuando nosotros trabajamos con las profesoras, con los profesores memorables, les dijimos a ellos que nos dijeran de su programa 3 clases que a ellos les interesarían que nosotros filmáramos. Ujú, ¿Sí? ujú, Entonces ellos eligieron las 3 clases que consideraban más importantes del programa. Y esas 3 clases, fuimos a observar mucha cantidad de clases, pero esas 3, además de observarlas, las filmamos también y tenemos otro tipo de registro. ujú. Digo, acá lo interesante que es que no necesariamente vos tenés que ver todo. Bien. Lo importante es que vos puedas seleccionar qué es lo que ves y cuándo entras. Ujú. Está ¿Entiendes? Y que bien. este criterio esté explicitado. Ujú. Entonces voy a decir, Bien. bueno, yo voy a entrar a la sala cuando la docente, y por su planificación, considere que, por ejemplo, qué Ujú. sé yo, hay temas o digamos, hay algunas cuestiones que es necesario o, digamos, Ujú. hay algunos cambios, que hay algunas cosas nuevas, que hay, ¿sí? Está bien. Sí, yo había pensado en esto que te decía, por ahí hay conversaciones que la docente también puede grabar o registrar y tal vez yo no esté También, necesariamente y que se también puedan eso, registrar, que lo vayan también eso. notando, o algún Trabajar comentario. con distintos registros, con los registros de ella, con las producciones que ella les hace hacer a los chicos También. y que vos las puedas tener, con todo eso vos podés trabajar. Ahora, lo Ujú. que está claro es que acá el eje son los relatos de las maestras, Ujú. ¿sí? Sí. Ahora, esos Ujú. relatos, lo que vos tenés que definir es qué tipo de relatos son. Son relatos Bien. biográficos, son solo relatos de práctica, eso es lo que vos después tenés que definir también. Ajá. Bien. Si vos me preguntabas a mí, yo trabajaría con relatos biográficos. ¿Por qué? Sí. Porque en realidad la biografía de esa maestra es la que pone en juego después en la práctica. Después, claro, esa experiencia. Sí, lo había pensado también. Y tenés Sí. como más cantidad de registros también y más Ujú. posibilidades de registros más de la larga duración. Sí. Bueno, había pensado algunos objetivos específicos, A ver, eh, analizar en las voces de las docentes las experiencias escolares que ofrecen a los niños y niñas en las singularidades del jardín de infantes, o vos sea que fíjate entonces, que ese objetivo es prácticamente el mismo que el el objetivo mismo. general. Ujú, sí.
Después pensé, bueno, en esto de los ensamblajes afectivos, indagar acerca de la relevancia de lo afectivo en las experiencias escolares del jardín, que bueno, tal Bien, vez eso, eso no lo habría que sé, ver cómo sale en ujú, la práctica misma, pero yo no sé si lo pondría como como objetivo. objetivo. Yo Ujú, trabajaría, yo trabajaría con una línea de objetivos que sea como esto que les decía recién, capa sobre capa. Si vos hicieras una investigación acerca de cómo, qué dicen los docentes o cuáles son las voces de los maestros y maestras acerca de las experiencias escolares de los niños. ujú, Entonces, vos tendrías, creo que hacer un primer ejercicio como más descriptivo en el que indagues, por ejemplo, las condiciones institucionales, en el que indagues las vidas de sus profesores, de esas maestras, ujú. la vida ligada a los procesos de formación también. Para mí, el primer objetivo es como más trabajo con la narrativa institucional, Bien. si se quiere, curricular e institucional. Un segundo Ujú, objetivo más vinculado a identificar por ejemplo, en las biografías de las docentes, cuáles son las marcas biográficas que dan cuenta, por ejemplo, de los procesos formativos y de su posición frente a la docencia en el aula del nivel inicial. ujú. Entonces ahí vas a trabajar con entrevistas biográficas. Bien. Un tercer objetivo más ligado a las narrativas acerca de la práctica, Bien. que te Ujú, narren la práctica. Una cosa es narrar la vida, otra cosa es narrar la práctica. Entonces, a ujú. vos esto después, ¿qué te va a permitir hacer? Te va a permitir conectar la vida con la práctica docente. Las Ok. decisiones que toma en el aula son decisiones que tienen que ver con su vida. Ujú. Sí, sí, Y un está todo último, entramado. claro, y un último objetivo que tenga que ver con las observaciones, los materiales y todo aquello que vos puedas Ujú, recolectar para sumar al análisis. ujú. Bien. Entonces vos fíjate, tenés primero uno más descriptivo ligado a la Ujú, narrativa, ¿no? ujú. Institucional. Bien. Entonces vos decís, bueno, ¿indago en qué? En los documentos institucionales, si se quiere, en las planificaciones de los docentes, bueno, una narrativa más institucional. Ujú, Un segundo objetivo vinculado más a lo biográfico de las docentes. Entonces vos decís, indago en estas vidas, el vínculo entre vida y profesión. ujú. Un tercer objetivo más vinculado a las narrativas de práctica. Esto es decir, Claro. ¿cómo lo hacen? Ujú, ¿Cómo dicen que lo hacen? ¿Y qué hacen en la práctica? Y un cuarto ujú, objetivo más ligado a lo territorial del aula, que es decir, bueno, con qué materiales, qué producciones, qué... Y después entra más todo esto como una red, ujú, ¿entiende? Que te permite a vos ver tu objetivo general, que es analizar las formas de vinculación que tienen estas docentes con los pibes. Ahora, ujú, esa vinculación es una vinculación que no solo tiene la docente con los niños y niñas, la tiene la institución con ellas, la vida de las maestras ujú, con ellos, ujú. la práctica y lo que ellos producen también como retroalimentación. Ujú. Bien. ¿Se Y entiende? después, Vos sí, fijate sí. que te queda como cuatro niveles de análisis, Ujú. Sí. que son cuatro objetivos, y Ujú, que cada objetivo tiene instrumentos propios ujú. para recolectar información. Vos tenés Sí. para el primero todo lo que es normativo y que eso lo podés hacer mientras los Messis duermen, por ejemplo. Sí. O las Messi, no sé si son dos nenas o dos varones, pero bueno. Es una nena y un varón. Ah, bueno, les Messis duermen. Un segundo objetivo vinculado a las vidas. Entonces van a hacer Bien. entrevistas biográficas que las podés hacer Ujú. por Zoom, por ejemplo. Un tercer Bien. objetivo que tiene que ver con la narrativa de práctica, que te narren Ujú. lo que hacen en las aulas. Ujú. Y un cuarto objetivo que ahí sí te vas a tener que meter en el aula para ver más con instrumentos que hacer algo de etnografía, buscar materiales, buscar producciones, y ahí sí ya te podés meter con todo lo estético, con todo lo artístico, con todo, ¿se entiende? Bien. Y lo Pero de los fíjate, son niños. como niveles, objetivos que marcan Ujú. etapas y etapas que marcan
instrumentos con los cuales vos recolectás información. Unos bien. son como más amplios, que son Ujú. los normativos, institucionales, toda La esa historia, planificación. y Ujú. después vas achicando hasta llegar al aula y a la producción en el aula. Genial. ¿Y las voces de los niños, dónde Las entran? voces de los niños pueden entrar en el último. Yo te En el dije hacer último, ¿no? En lo territorial. etnografía de aula. Yo te dije hacer Ajá. etnografía de aula. Ujú. Pero no necesitas entrar a todo. Bien. Que vas a tener todos esos materiales. Voy a decir, bueno, voy a seleccionar 7 clases que dicen las maestras que son, según su planificación, las más importantes de Ujú. tal cosa. Entonces vas a ver esas clases nada más. Bien. No todas, Ok. no necesitas entrar todas. Cuando hacemos etnografía, hay distintos tipos también de trabajo etnográfico. Nosotros decidimos, Bien. entramos a todas las clases, es una opción. Ujú. Entramos a las que el profesor dice, es otra opción. Entramos a las que a mí me interesan, es otra opción. Entramos a las que los estudiantes no permiten entrar o quieren que nosotros entremos, es otra opción. Bien. Lo Ujú. importante es que esté definido. Lo Ujú. importante es que esté Perfecto. definido Sí, sí, sí. en la tesis. Ujú. Bien, me queda mucho más claro porque en realidad, si bien me puse como a armar todo este anteproyecto, pero bueno, tenía como muchas dudas respecto a ver por dónde iba y por ahí pensaba que también se repetían estos objetivos generales y los Claro, específicos. vos fijate que los objetivos particulares es como si vos desarmaras el objetivo general, Ujú. como Es si lo desglosarlo. desarmaras Ujú. y los objetivos específicos, ¿qué es lo que van haciendo? Es como si tuvieras que ir cumpliendo uno para llegar al otro, cumpliendo el otro para llegar al otro. Y si vos sumaras los 4 objetivos, es como que da cuenta del objetivo general. Que tu Bien. objetivo general va a ser comprender las experiencias de vinculación entre los, ¿sí? Ahora, esas Ujú. experiencias de vinculación son solo entre los pibes y las maestras, no, en la Ujú. institución y ella, la vida de las profesoras y los niños, lo que hacen en el aula más lo que está escrito, ¿y? Eso es todo lo que vos vas sumando, ¿sí? Bien, Como instrumentos para alimentar el objetivo general. bien, 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 bien. Me queda mucho más claro. Y bueno, lo Entonces, demás. ahí va a tener un capítulo de contexto, que es la historización del nivel inicial. Ujú. Digamos que Sí. es importantísimo en Argentina, el Ujú. nivel inicial es Sí. clave, ¿no? Después vas a Ujú. tener todo lo que tiene que ver con la noción de experiencia, Ujú. que es clave también, y vas a tener ahí todo lo que es capítulo vinculado a todo lo biográfico también, Lo ¿no? biográfico, Lo sí. biográfico narrativo ahí aparece como, como perspectiva no solo de instrumental, sino como Ujú. posición de tuya como investigadora, por lo tanto también forma parte del marco teórico. Y también traían todo lo que son las categorías de práctica y también entrarían, ¿no? ¿Sí? Práctica Por eso te dije la docente. noción de Ah, experiencia. La ah, noción de bien. Ujú. experiencia incluye Ujú. también la Práctica condición de la docente. práctica. Formación docente. Ujú. Sí, Bien. Bueno, sí, sí, me queda mucho más claro. Y lo me demás, bueno, gusta. Sí, me gusta, me gusta. Se vincula al de Marcela también, tiene alguna vinculación, y con el de sí, Begoña también, sí. al Con la- proyecto. Ujú. Sí. Eh, Yo estuve apuntando, sí. Sí, igual, bien. sí, está bien. Creo que, bueno, el marco teórico, hay algunos, igual ahora Sí, se va a modificar algunos porque específicos, bueno, Brailovsky es del nivel inicial ujú. específico, y después lo que tiene que ver con, sí, la rosa, Experiencia, la rosa con la experiencia, bueno, está bien. Ahí narrativa. trabajaría la rosa y Dewey, ¿no? Ah, bien. La noción de Ujú. experiencia, Ujú. fundamentalmente. Y después todo lo que tiene que ver con lo narrativo, ahí tenés que decidir también si entras Sí. solamente con la narrativa de práctica o con lo o biográficamente. Y Ujú. autobiográficamente también, ¿no? Si entras Ujú. autobiográficamente, como sería lo más interesante, también lo Sí. autobiográfico es un instrumento, que sería como un Bien. instrumento transversal de todo el proceso. Ujú. Sí, sí. ¿Sí? Yo Igual, pensaba, perdón que Suponete. me meta de chusma, ¿no? No, 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 es Pero necesario pe- que se establezca un diálogo.
Pensaba, nosotros también intervenimos a nivel inicial y pensaba, no, documentación narrativa está buena, pero si la compa pudiera abordar la parte de lo autobiográfico sería genial, porque ahí falta y ¿Sí? las seños necesitan ese espacio, así que sería genial si te chusma, digo yo, No, no, pensando no, en lo que para mí nosotros no hay vemos en duda. territorio, ¿no? Para mí no hay dudas. Yo no podría hacer investigación biográfica sin hacer autobiografía. Sí, sí. Bien. Documentación Y está genial, pero me parece que lo transversalizando, autobiográfico supera. sí, claro, lo autobiográfico transversaliza todo el proceso. Entonces aparece como un Sí. meta instrumento, digamos, ¿no? Como un meta instrumento dentro de toda la investigación. Y después hay que ver dónde se Y es mete conmovedor. en el texto, claro. Después hay que ver dónde se mete en el texto, pero en realidad transversaliza todo el proceso y para mí es lo que lleva a mejores aprendizajes. Para mí una investigación es un aprendizaje. Totalmente. Sí, Y sí. como Yo le diría aprendizaje, como, sí, sí, Marcela. no nada, le diría a Lore que ya que se animó y que le cambió y la movilizó tanto, yo creo que si sigue por ahí, me parece que va a quedar como enamorada, ¿no? Va, no sé, es lo que a mí me parece. Sí, 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 seguramente. Sí, sí. Y Sí. además hay algo también interesante, que es que hay muy poca investigación en el nivel inicial. Sí, hay Sí. poco, Hay muy porque por poco. ahí, por ahí hay palabras como claves o cosas que voy como buscando y no, es muy poco lo que encuentro. Sí, Información es sí, escasa. sí. Sí. Hay muy poca investigación en el Ujú. nivel, así que está buenísimo. Y es uno de los Sí, niveles en Argentina, es uno de los subsistemas más importantes, ¿no? El inicial. tal cual. Sí, sí. Sí, A mí sí. como que me moviliza un montón a Sí, está pensarlo buenísimo. Está y buenísimo, está hacerlo. buenísimo. Muy, muy bueno. Sí. Como tema, los dos hasta ahora están buenísimos. Bueno, el de Begoña con cultura también está buenísimo. Los Sí. tres, son tres En muy realidad buenos temas. se relacionan muchísimo. Tienen Sí. puntos de encuentro. Ujú. Sí, 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 Sí. son muy buenos temas Sí. de investigación. Bueno, yo avanzaría por ahí, Lore. Bueno, genial. Dejo de compartir. Eh, Avanzá en el proyecto sobre la base de lo que ujú. charlamos y yo después, bueno, creo que Silvia está de viaje ahora, pero cuando vuelva de viaje le hablamos también. Bueno, genial. Este ¿Eh? encuentro queda grabado porque por ahí hay Sí, sí, cuestiones sí, que por ahí. queda grabado y se lo van a subir al aula. Ah, genial. Bueno, ¿Eh? buenísimo. Bueno, Gracias, buenísimo, Luis. buenísimo. Bueno, Begoña, ¿Cómo estás, Luis? Compañeras. No sé qué hago, porque yo te pasé el proyecto, sí, no sé no, si no, sí, lo... la idea es ¿Tú lo compartirlo. conoces? Sí, yo lo conozco. La- La idea es compartirlo también para, digamos, porque nosotros consideramos, o por lo menos yo considero que compartiéndolo también hay formas de seguir internalizando y de viendo aquello de lo que nos tenemos que apropiar cada vez más. El proyecto de tesis es algo de lo que tenemos que apropiarnos, como si fuera nuestra propia piel. Entonces, bueno, desde ese lugar es interesante, digamos, compartirlo, hablarlo con colegas, digamos, volver sobre eso. Digo, y por eso me interesaba que lo cuenten para el resto, digo, no solo para los que lo leímos ya. Obvio. Yo lo comparto la presentación que hice, porque también tengo el documento que también te lo compartí, Sí, el que un poco más extenso, porque en eso soy como bastante más estructurada y necesitaba tener un documento y después sobre eso hice la presentación de diapositivas. Em, lo comparto en función de, bueno, este es el proyecto en el marco del doctorado, los contenidos que voy a abordar tienen que ver incluso con un cambio que no sé si está bien, Luis, es como lo sentía, o sea, en realidad no me pasé, no coloqué el problema, estado de la sí. cuestión o preguntas, sino que me hice como interrogantes, que son estas, que moviliza mi cuerpo, que cargo en la mochila, qué interrogantes rondan, qué propósitos persigo, cómo me descompongo los propósitos en relación a la arquitectura Mm. metodológica y con qué temporalidad es el cronograma. O sea, como con esa estructura fue que empecé a armar el proyecto, la Yo lo misma lógica dejaría de una así. construcción de proyecto. Vos me preguntás y yo lo dejaría así al Buenas. proyecto. Entonces, vamos a recorrer. Incluso acá es un poco
como que me costaba describirlo, sobre todo porque lo iban a leer quienes no conocían un poco. Entonces hice como una especie de narrativa sobre qué moviliza mi cuerpo. No sé si quieren que la lea o es una O paginita. contalo, o contalo. Bueno, en realidad lo que tiene que ver es esto, ¿no? O sea, a mí lo que me preocupa, me moviliza, me desvela de alguna manera, tiene que ver con los aumentos de situaciones de pobreza y de vulnerabilidad que yo estoy viendo acá en Montevideo y creo que en América Latina, y que sin duda alguna se ha acrecentado con la pandemia, ¿no? De esto hay bastantes investigaciones que dan cuenta de esto. Entonces, ¿cómo buscar a través de políticas culturales y educativas generar situaciones de transformación social en relación a esto? Entonces me pregunto si una política concreta desarrollada en Montevideo, que en una zona de situación de vulnerabilidad que es en Casaballe, si efectivamente ahí se desarrolló un proyecto de transformación social y tanto de políticas culturales y educativas, ¿no? Y entonces focalizo mi proyecto en Sacude. Acá desarrollo qué sucede en el Frente Amplio, cómo llamo el proyecto, que de hecho, eh, voy para atrás, creo que el título pasé muy rápido, perdón. Este proyecto, el de doctorado, lo nombro, lo educativo y lo cultural y los dobladillos de Montevideo, tejiendo interconexiones autobiográficas narrativas de las políticas públicas desarrolladas con poblaciones en situación de vulnerabilidad y de pobreza. Y aterrizo concretamente en Casaballe, y específicamente en Casaballe, en Sacude. Entonces, primer pregunta tiene que ver en este diálogo que vamos a mantener ahora, que yo utilizo la metáfora de dobladillos, eh, porque esto lo saco de mi proyecto de tesis, Jessy. de maestría, exacto. De hecho, estoy trabajando en un lugar que trabajé en la maestría, que lo coloco acá, por eso me acordé y volví para atrás, que se llama Lo Cultural en un proyecto de transformación social, políticas culturales implementadas en frente a los dobladillos de Montevideo. Dobladillos como ese juego, porque yo jugué mucho con la metáfora del surcir en mi proyecto de maestría, y eran esa cosa de remendar de alguna manera lo que estaba roto, ¿no? El surcir como las abuelas surcen las medias, por lo menos mi abuela lo hacía, no las tiraba, sino que las surcía. Y bueno, en los dobladillos, no sé en Argentina, pero Sí, acá en Uruguay también. es la parte baja de la ropa, ¿no? En Chile le llaman basta, acá le llaman dobladillos. Entonces, estos lugares, de hecho, yo dobladillos lo traigo porque una de las personas con las que conversé en mi tesis de maestría me hablaba de que Sacude y Casaballe estaban en los dobladillos del mapa de Montevideo, ¿no? O sea, como en los márgenes. Yo jugaba antes con los márgenes, pero me pareció mucho más interesante utilizar dobladillos, como esto lo más alejado posible, jugando con la metáfora del surcido, obviamente. Eh, entonces, yo lo que me propongo es trabajar sobre los relatos vitales narrados de las personas que participaron y participan de las políticas en un proyecto educativo y cultural, los que conforman esta investigación. Entonces voy a conversar con aquellos que iniciaron, este proyecto se inició en el 2010, y cómo ven atravesados sus cuerpos en la participación en Sacude después de 12 años. Esta narrativa vital la iré tejiendo entonces tanto con las voces de quienes participaron como quienes participan en Sacude, e incluso con aquellos que pensaron e implementaron la política pública. Estas voces articularán con mi voz y con mi vida. Es un poco lo que me propongo hacer en términos generales. Eh, Acá un poco el marco teórico o el estado de la cuestión, planteo que, bueno, que los referenciales los iré construyendo, pero sin duda alguna también me pregunto algunas cosas como categorías, no sé si categorías, pero son que desarrollo, que me ayudan a pensar sobre esta situación que quiero abordar, ¿no? Entonces acá traigo la noción de pensamiento abismal, situaciones de pobreza, vulnerabilidad social, la categoría del otro o el aparato de poder colonial de Scliar, los márgenes, los dobladillos, el otro, como depositario en el imaginario humano de todos los males de la sociedad, el otro maléfico, el cafilleo, la violencia simbólica, todo esto yo lo he ido desarrollando en mi proyecto, ¿no? Como que me apuntan a un poco a la construcción de lo que quiero abordar. Entonces, son lo que aterrizo específicamente en Casaballe, en las interconexiones de las políticas culturales con lo educativo,
en aquellas políticas desarrolladas por el gobierno departamental como segundo nivel de gobierno con anclaje en el tercer nivel de gobierno. Es decir, Montevideo tiene... Montevideo es una intendencia, digamos, el segundo, está a nivel nacional, el gobierno nacional, y el segundo nivel de gobiernos es la intendencia de los departamentos. Un departamento es la intendencia de Montevideo. Y a su vez hay diferentes municipios. Hay municipios que están como en la zona céntrica de la ciudad o sur de la ciudad, que son los que tienen mayor poder adquisitivo, y los que están por arriba de eso, que están más al norte o noreste o noroeste, son los municipios con el A, D, F y G, los que tienen mayores niveles de violencia y pobreza, ¿no? Casaballe está anclado precisamente el municipio D, que es el municipio que tiene mayores índices de pobreza y de criminalidad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Entonces yo aterrizo en ese territorio, aterrizo. Me interesa, trabajé en mi maestría ahí y ahora quiero focalizar en Sacude, porque yo como en mi maestría trabajé en general en todo el municipio. Y ahora me interesa como los relatos, las historias, las vidas de quienes trabajaron en ese proyecto en Sacude. Eh, en Bien, Casaballe... o sea que tu trabajo va a ser una profundización de un trabajo que ya venís realizando. Exacto, claro, Esto pero está de buenísimo. otra óptica. Es desde otra óptica, por eso está Sí. buenísimo también que pase, ¿no? Porque es darle continuidad a los intereses, darle continuidad a las preguntas, digo, está muy bueno que pueda pasar eso. Y acá traigo Sacude específicamente donde voy, ¿no? Sacude es donde, esto que yo le decía como política pública, que es tanto una política cultural como educativa, deportiva, hasta de salud, porque de hecho el complejo se llama Sacude, Salud, Cultura, Deporte. Es un gran complejo que fue iniciado, que tiene una larga, mejor dicho, tiene una larga trayectoria de participación comunitaria por parte de los vecinos, ¿no? Mucho antes de que se crea el complejo en el 2010. Antes esto era un teatro, era el salón, le llamaban el salón municipal porque era el barrio municipal, ¿no? Porque esto está anclado dentro de Casaballe, lo que se llama barrio municipal porque fueron viviendas construidas para municipales, que nunca fueron a vivir ahí los municipales, pero los efectos, es como la historia de eso, ¿no? Entonces ahí tenían este salón con mucha participación comunitaria, después viene la dictadura y se deja un poco la participación, y a posterior viene, con la democracia se instaura una policlínica también comunitaria. Entonces esta conjunción de lo artístico, lo cultural y la salud estaba muy anclada en el barrio, ¿no? Y en el La 2010, pregunta, Begoña, es, ¿sigue funcionando? sí, claro, Bien, perfecto. en el 2010, con un dinero que tenían para refacciones de las viviendas del barrio municipal, los propios vecinos definen que en vez de colocarle, esas son historias de los vecinos que te cuentan, y también de los trabajadores de las políticas públicas, los funcionarios de aquella época, los propios vecinos dicen que en vez de colocar, por ejemplo, la cerámica al piso de sus casas, preferían destinar el dinero para arreglar el salón municipal y construir este complejo Sacude. Entonces, los vecinos tienen una gran participación en esto, de hecho que la Intendencia lo toma como política cultural y educativa, eh, como a demanda de los vecinos, no fue algo que la Intendencia lo quiso hacer, ¿se entiende? Como política. Sí, sí, Entonces, sí, esto es lo sí. interesante de este proyecto. De hecho es cogestionado, o sea, tiene participación en la dirección tanto los vecinos organizados como la Intendencia Municipal de Montevideo, que coloca un funcionario que es el coordinador del espacio Sacude, y también tiene de cada una de las tres áreas funcionarios y docentes. Eso es lo que paga la Intendencia. Bien. Entonces, ¿cuáles son las interrogantes que me rondan de alguna manera que obviamente pueden cambiar, ¿no? ¿Se puede transformar la realidad social desde las políticas culturales y educativas? ¿Hay alguna diferencia para quienes viven en los territorios entre las políticas desarrolladas por los diferentes sectores políticos o de gobierno? ¿Qué se hace y qué se dice al respecto de las políticas culturales y educativas?
¿Son afectivas y afectantes las políticas culturales educativas? ¿Generó algún cambio que implicara una transformación social en la vida de aquellos que transitaron por las acciones culturales y educativas? ¿Cómo se visibilizan? ¿Cuáles son las micropolíticas que se leen en los relatos? ¿Hay grises posibles? Esas preguntas son grandes interrogantes tuyos, Son interrogantes míos, sí. pero no necesariamente esos interrogantes se transforman en objetivos. No, no necesariamente se transforman en objetivos. Porque, fíjate, si ustedes dicen, ¿se puede transformar la realidad social desde políticas culturales y educativas? ¿Cuál es la respuesta? Si Sí, yo te puedo decir retóricamente, sí, sí. puede ser, pero en Bueno, o realidad es no, efectivamente o así o no. no. Pero la pregunta que se responde por sí o por no, no es una pregunta de investigación. Esto es a lo que quiero llegar. Sí, La sí, sí, te pregunta que, entiendo. por eso te pregunté si se transformaba esa pregunta en un objetivo, porque si se transforma en un objetivo, lo que tendríamos que estar dando cuenta es de cómo son las políticas culturales y educativas y hasta dónde inciden en la realidad social, ¿no? ¿Se Sí, entiende? sí, igual no las planteé como objetivos, son interrogantes mías, quizás tenga que reformularlas en función de los objetivos. Tú planteas Claro, eso. porque en Ah, realidad serían las preguntas de investigación. bien, Los interrogantes tuyos serían como los fundamentos que a vos te remiten a estar trabajando con esto. Y yo pondría como fundamento, no sé si preguntas, yo pondría como fundamento tu trabajo previo. Me parece muy importante a mí eso que venís ya trabajando. ujú. Sí, Me parece importante cruzar política cultural y política educativa, integrar dos áreas y salud. Eso me parece sí, súper importante porque en realidad dentro del campo de las políticas públicas siempre se ven como diferenciadas. Poder indagar en esas triples dimensiones de las políticas, en realidad dan cuenta de que las políticas educativas también son políticas culturales, las políticas de salud también son políticas culturales. Digo, me parece que esas cosas son súper interesantes, que tienen que ver con la posición desde la cual vos partís para meterte en este proyecto que integra áreas, integra sujetos, integra condiciones, integra prácticas, integra territorios, integra vidas. claro. Ellos, cuando yo conversé, sobre todo con el técnico, con el coordinador y con, no sé, con el intendente de aquel momento, ¿no? Ricardo Ehrlich, siempre plantearon como un proyecto que tiene que ver como una política de cultura, de salud y de deporte. Pero en el discurso de lo que ellos planteaban en la conversación es una política educativa, o sea, lo que ¿Sí? plantean en el trasfondo es una política educativa en el desarrollo del proyecto SACUDE, Sí. aunque no está dicho como tal en ninguna parte. Bueno, digo, integra las tres áreas. Digo, Sí, entonces al integrar las tres áreas, ahí hay que ver. Pues yo considero que las políticas educativas son políticas culturales, ¿no? En el largo plazo. Digamos, porque concibo que la pedagogía entra dentro del campo de cultural. Para mí lo pedagógico es cultural. Y por eso, por eso saco a la escuela de las condiciones educativas. Y por eso para mí la condición institucional escolar es del campo de la cultura. No es la escuela no tiene que ver con una institución solo que enseña, digamos, a leer y escribir o que enseña, para mí entra dentro del campo de la cultura. Entonces por eso le llamo políticas culturales más que educativas. Cuando enseñé gestión cultural enseñaba, digamos, políticas educativas asociadas al campo de la cultura. Digo, y de alguna manera quiero seguir sosteniendo eso porque también lo sostengo en el campo educativo. El campo educativo, en el campo pedagógico, sostengo que la pedagogía entra dentro del campo de las ciencias de la cultura y entra dentro de las dimensiones culturales de la sociedad, ¿no? Y dentro de las ciencias sociales entra dentro del campo de la cultura. sí, Nada, pensar claro, estas cosas. sí, Me parece interesante pensarlo, me parece interesante pensar los niveles, meso y micro, y cómo sí, intervienen eso en ahora lo planteo un poquito más adelante. Estos son los objetivos que me planteo. General, el que está en redondel rojo, perdón, negro, y los otros los específicos, ¿no? Que ahora escuchando con lo que le decías a Lorena,
no sé, yo me los planteé así, me gustaría verlos y conversarlos, porque en realidad en la conversación que tenías con Lorena me parece que eran más metodológicos los objetivos que los planteabas, o sea, más asociado bueno, cuáles son, cómo descompongo el objetivo general en objetivos Sí. metodológicos que se traducen Sí, en instrumentos a concretos. mí me gusta hacerlo de esa manera, no por algo particular, me interesa hacerlo por pensar el para qué sirven, ¿no? Digo, no son instrumentales, porque en realidad no son instrumentales, sino el instrumental, a lo instrumental me dedico en las etapas metodológicas, ¿sí? Eso está claro. Ahora, en el instrumento, perdón, en el objetivo particular, a mí lo que me interesa ver es cómo yo logro cumplir el objetivo específico. Entonces, cómo logro cumplir el objetivo específico es a través de determinados Objetivo procedimientos. general. El objetivo general, perdón. ¿Cómo logro cumplir el objetivo general? Entonces, yo para tejer interconexiones autobiográficas narrativas en torno a lo cultural y educativo, en esta política implementada en tal lugar, ¿cómo hago? Bueno, yo puedo decir que indago en los procesos de construcción de la política pública. Ahora, ¿cómo desarmo eso después en la primera etapa de la investigación? ¿Con qué instrumentos lo haces? Tiene que quedar claro eso. Pero eso a mí me parece que lo dejo claro en la parte metodológica. O sea, No, está bien. Yo no digo si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Lo que estoy ah, diciendo es que hay que hacerlo después en lo metodológico. ¿Se entiende? sí, A mí sí, me queda claro que indagar en los procesos de construcción de política pública es trabajar con la normativa, ¿sí? Es de lo mismo, es hacer ese ejercicio descriptivo general de todo el proceso. bien. Vos me decís, quiero componer desde el escucha y la conversación las micropolíticas de las historias, relatos, sentires y afectos de quienes participaron en las actividades. ¿Qué voy a tener que hacer ahí? ¿Entrevistas a quiénes? Al gestor cultural tal, entrevista a los participantes, entrevista a los niños, entrevista a esto, buscar fotografías, materiales de esto. Vos me tenés que escribir todo eso. Entonces yo puedo llegar haciendo un ejercicio más procedimental en el objetivo, o puedo marcar un objetivo que yo leyéndolo ya me doy cuenta de lo que tenés que hacer, ¿se entiende? Puedo Sí, llegar sí, por un sí. lado o por el otro. ¿Sí? Está Ah, bien lo que hiciste, pero quizás para el proyecto de Lorena lo que necesitábamos era marcar más claramente por dónde ir y qué hacer en cada etapa y con cada objetivo. perfecto. ¿Ah? Bueno, y acá la metodología, ¿no? ¿Cómo lo descompongo? Ahí no pondría, yo ahí con dos objetivos particulares. ¿Sacarías los intersticios posibles? No. Yo lo que haría sería dejar el objetivo general y los dos objetivos descomponerlos en dos más. Yo haría cuatro objetivos. Un primer objetivo en torno a la construcción de la política pública. ¿Mm? Después, a lo mejor, un objetivo más micro, de política pública micro, una más meso y una más micro. Y después componer desde la escucha, esto puede ser las historias, relatos, afectos, pero después pondría, por ejemplo, un objetivo de trabajar con otras tipologías de textualización, trabajar con fotografías, trabajar con archivos, trabajar con otros tipos de instrumentos también. Pero eso no lo pones en la metodología. Yo lo pondría en la metodología. O sea, eso creo que lo puse. Tendría que revisarlo, pero, o sea, yo Dos objetivos, para una tesis doctoral, dos objetivos es muy poco. Yo descompondría los dos objetivos en cuatro. pero tengo Entonces, tres. Igual, pero tal, lo son dos, descompongo. son dos. El otro que tengo es vislumbrar intersticios posibles en Ay, la no lo construcción de veo, es que matices y grises. Ah, está, no lo veo en la pantalla. está. El tercero, tiene que ver con cuáles son las perspectivas, o sea, cómo no quedarme en solamente en lo descriptivo, si se quiere, aunque no va a ser descriptivo, pero cuáles son los, las, los, eh, las posibles construcciones de matices De sentido, sí, exacto. ¿Ah? sí, sí.
Y ahí, Eh, dónde entraría lo autobiográfico? bueno, quizás lo tendría que poner también bueno, lo pongo en el objetivo general, ¿no? Y lo pongo en lo metodológico, pero capaz que lo tengo que poner en los objetivos particulares o específicos. En el segundo, en lo que tengo un segundo, igual lo reviso, lo Sí, revisamos quizás en el segundo yo pondría lo autobiográfico también. ah, Que en bien. realidad lo pondría como transversal después en lo metodológico. Sí, es que está puesto como transversal en lo Claro, metodológico. claro, iría como transversal, pero habría que ponerlo también, porque si no, el registro autobiográfico pareciera que siempre lo dejamos como algo que lo hacemos para, digo, Relleno. que no tiene finalmente un lugar central en la definición. Y a mí me parece que tiene que tener lugar también en la definición del proyecto. Yo lo Bien, pondría, en el segundo objetivo le agregaría algo de lo autobiográfico también. bien. Pero ves que esto es una síntesis igual de lo que escribí, pero acá parto que el enfoque de investigación es autobiográfico narrativo, o sea, en Sí, realidad o sea, tiene a nivel transversal en la investigación, tiene un lugar sí. específico, ¿no? Y puesto más en lo metodológico, pero tal, lo reviso en relación a lo que estamos conversando ahora, los objetivos particulares. ¿Ah? Y acá, No lo pondría, ahí vieron que hay una discusión con los paréntesis, con el uso de los sí, paréntesis. Quizás yo le pondría guión en lugar de paréntesis, pero bueno, esas cosas son después como muy está, menores, porque lo autobiográfico, el paréntesis es como que separa, ¿sí? En cambio el guión es como que le da una condición de continuidad entre lo auto y lo biográfico. dale, sí, estuve en duda ponerlo así o poner autobiográfico y Sí. biográfico, o sea, también Porque el antes se usó mucho el paréntesis y ahora, bueno, nosotros dimos una discusión con respecto a eso, el uso del paréntesis o no, de la misma manera que en lo decolonial y descolonial también. sí. Hay Esa todo un discusión la debate. leí, la de D y DES, pero la de auto con paréntesis Sí, no la leí. ¿Dónde está como sí, para sí. leerlo? También con el uso tiene que ver con los juegos del lenguaje, ¿no? Pero Sí. bueno, nada, es muy menor esto. Pero esto lo tenés como Sí, lo tengo en algún lado, escrito. tendría que buscarlo dónde lo escribimos, pero lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Ah, dale, gracias. En la tesis del profe Rayo, en las De primeras Pancho. páginas, en un pie de página, está, porque yo me acuerdo que lo leí ahí y él decía, la discusión, es muy breve, son un par de rengloncitos, como un pie Sí, de sí, página en la tesis del profe. De Ramallo. De A mí me Pancho, pasó con la palabra descomposición, por eso lo busqué y ahí lo encontré. claro, sí. Bueno, acá lo que planteo básicamente son en estos tres los objetivos, ¿no? Abordarlo con tres grupos de personas, los Mm. decisores de la política cultural y educativa a nivel departamental y nacional, municipal, perdón, los Municipal. coordinadores, sí, los coordinadores y técnicos de la política y las voces de los participantes que forman parte de SACUDES como beneficiarias, lo puse entre comillas, tengo que buscar una palabra que sea mejor. Sí. Eh, Participantes, puede ser. Participantes, sí, tenés razón. Eh, lo que me planteo es trabajar desde la conversación, no colocar como entrevistas ni una estructura de entrevistas, sino quizás ejes a abordar en las conversaciones y poder sobre la conversación construir juntos, como tú decís, el dato, ¿no? Y construirnos también, porque yo también voy a estarme conociendo y construyéndome en ese Sí, relato y en esas está claro. conversaciones. Y la conversación también como ese lugar, bueno, lo tomo a Ribeiro, Tiago Ribeiro, como ese lugar donde uno se sienta a conversar con el otro y donde uno puede tener lugares de preguntarse a sí mismo y preguntarnos en conjunto sobre un determinado tema y no con una estructuración de una entrevista que quizás lo que puede hacer es perder algunos lugares Sí. posibles de poder Sí, indagar o conocer, es etcétera. Entonces, por eso, como que el guión te prefigura. En cambio, la exacto, conversación es más abierta. Lo que sí yo exacto. haría
yo no sé si lo dejarías, al haber definido como una investigación autobiográfica, yo quizás le pondría una conversación biográfica como Conversación biográfica. instrumento, como instrumento, porque si no te quedás, pareciera que si vos decís solo la conversación, no necesariamente vas a entrar a lo biográfico. Y al haber sido predefinida ya como investigación autobiográfica, la conversación tiene que ser biográfica, porque además me parece que es más interesante que te puedan contar para atrás, Sí, claro. ¿no? El proyecto, su vida en el proyecto, digo, si está desde el 2010, digo ya, bueno, hace 13 años, digamos que tenemos ahí una generación ya en el proyecto. Entonces quizás le pondría conversación autobiográfica. No, biográfica, perdón. Biográfica. Bien. Sí. Está, buenísimo. Porque Y pasa bueno, lo mismo que con la sistematización de prácticas, si no, ¿no? Te podés quedar contando solo lo que pasa hoy. En cambio, si ya la definís como conversación biográfica, necesariamente vas a entrar en la vida, en los perfecto. recuerdos, en la vida, Hay un autor que se llama Fisher que dice que en realidad trabajamos sobre la construcción de la condición de memoria y que en esa memoria en realidad quedan agujeros y que lo que la narrativa hace es llenar agujeros, es llenar esos agujeros. ¿Cómo es, profe? Es Fisher, ¿y qué Fisher, hay, dice? hay un texto de Fisher que se llama, ahí lo traigo, Bien. se ¿Es el llama, que habla de la metaforización de la memoria o algo así, puede ser? claro, él Porque tiene un hay alguien que texto, hablaba de la metaforización. no, este tiene un texto que se llama Lo raro y lo espeluznante. Y en ese ¿Cuál es el nombre del Bien. texto autor? No trabaja entendí mucho yo. cuestiones de la memoria, pero muchas cuestiones que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Digamos, y en Bien. realidad lo que plantea es eso. Es que en realidad nosotros construimos la memoria, esto de decir que se construye la memoria no de manera lineal, sino secuencial, sino a partir de secuencias. En realidad él dice, lo define como agujeros, ¿no? Y que en realidad esos agujeros los llenamos de Bien. narrativa. Me pareció ¿Cómo es súper el interesante. nombre, Luis? El nombre es Fisher, Mark Fisher. Él tiene algunos Fisher, textos, F, F, F-I, S, H, F, I. F-I-S-H-E-R, Ah, Fisher. Él tiene algún bien. texto de la colección de Caja Negra, en la colección de Caja Negra, y Bien. tiene otro, a ver si lo encuentro. Begoña, me acordaba cuando vos hablabas del profe, decía cómo era polinizar. El ¿Cómo profe era qué? Tiago. Polinizar hablaba él. Cuando nos dio el seminario la otra vez, esto que Ah, vos hablabas recién, él decía que era polinizar. Bueno, hay Esto una, como hay de rumiar la un, experiencia construida con el otro. Sí, profe. no, que Fisher tiene otros textos, trabaja temas de estética él. Hay uno que se llama Los fantasmas de mi vida, y hay otro que se llama Escritos Reunidos, que son libros, películas y televisión, donde habla de narrativas así, más vinculadas a análisis de cuestiones de películas, de libros, ¿sí? Bien, Es súper interesante él. ¿Cómo Bueno, se llama nada, el te último, perfecto. digo Luis? es, no, no, Perdón. ¿eh? El último que mencionaste, ¿cómo se llama el último Ah, libro? el último se llama Escritos Reunidos e Inéditos, libros, películas y televisión. Bien. Y trabaja estilos de soñar, los libros, los columpios pintados de un parque de atracciones, déjame ser tu fantasía. Bueno, son especialistas en el campo de la estética, fundamentalmente, ¿no? Estos que Bien. publican en estas colecciones. Pero me pareció interesante pensar esto de la línea de tiempo en la narrativa. Esto que quizás en una conversación, que en realidad conversación podría ser con guión versación, ¿no?
Sí. Digo, esto de la conversación no ligada solo a la narrativa de lo que está linealmente, sino encontrar los agujeros de la narrativa. Y esos agujeros que encontramos, los encontramos en lo que necesita ser narrado, que a lo mejor es la vida Bien. más que la propia experiencia de la experiencia de una política cultural. ¿Se entiende? Sí. Porque en Sí. los relatos de la vida vas a ir encontrando cómo va a ir incidiendo, cómo va a ir formando parte de esas vidas esta política cultural. Que esto es lo más interesante a largo plazo. Es que yo he estado ahora, el semestre pasado yo doy clases en humanidades y justo hicimos un proyecto, los chiquilines plantearon un proyecto de educación no formal que se llamaba algo así como Expresarte, que tenía que ver con el desarrollo de diferentes, cómo a través del arte podían desarrollar con adolescentes diferentes manifestaciones que pudieran los gurises encontrarse. Y lo hicieron en Sacude. Bien, Y lo interesante es que ahí conocí a un montón de gurises que participaban en Sacude, que yo no los había conocido antes, porque bueno, había estado conversando con otras personas, que tienen una vida en Sacude, que empezaron cuando tenían 10 claro. años y ahora tienen Claro. 20 y pico, o sea, en 23, realidad, claro, 23, exacto. 24. Sí, y a lo Entonces, mejor y son eso, tus hijos los que van. claro, pero tienen, o sea, una trayectoria y un sentido de pertenencia y un lugar de involucramiento, o sea, que es, la verdad que es interesantísimo. Y por eso hay que amplificar un poco esta noción de la conversación a la conversación biográfica. Sí, está buenísimo, lo hago. Bien, Y eso lo otro sí. es que no puse expresamente, lo conversé contigo la otra vez, que voy a hacer trabajo de campo en sí mismo, porque no me siento cómoda con la expresión, quizás por mi propia trayectoria de antropóloga y cuestionamientos, o sea, ni siquiera etnografía, o sea, más allá de Sí, que sí, lindo con eso y tengo formación en eso, sí, pero sí. no me siento cómoda y tampoco me siento poscualitativa, sino que quiero ir y conocer y escuchar y estar, Perfecto. pero sin No, pero está categorías. perfecto. Está perfecto, eso está perfecto. Eso donde Ah, vos estés cómoda está bien. está buenazo. Y lo Qué otro que, bueno, bueno. me planteé hasta un cronograma. Bien, bien. Mirá, Pero yo te bueno. voy a dar una noticia. El mes que viene yo voy a Uruguay. Ah, buenazo. Voy a Montevideo. Porque Te estoy llevo a evaluando. Sacude. Claro, por eso. No te iba a decir eso, que a lo mejor podamos tener alguna reunión presencial como yo no sé el tiempo que voy a tener porque voy a trabajar, Ajá, pero a lo mejor un rato podemos vernos para ya avanzar en el trabajo de campo, en buenísimo, cerrar el proyecto y avanzar en el trabajo de campo. buenísimo. Yo si Hoy, querés, en base a lo que conversamos, reformulo lo que te pasé y te lo mando. exacto, dale. Yo voy y mándamelo, que yo voy el 23, 24 y 25 de octubre. Ah, pero no el mes que viene, entonces en octubre. Ah, bueno, sí, Bueno, estamos ya casi septiembre. mañana Mañana es empezamos. septiembre. Yo ya estaba en septiembre. Sí. No, en 23, 24 y 25 voy. Bien. Voy a la Facultad de Económicas. Estoy haciendo un trabajo ahí. Sí, sí, yo trabajo también en ciencias Ah, económicas. sí, estoy haciendo En el una evaluación posgrado, de planes de estudio, no una evaluación de los planes de estudio. mira. Bueno, y se podrá hacer alguna un conversatorio contigo, Luis, que nosotros Y tenemos un grupo. veamos los tiempos que tengo, de acuerdo al tiempo que me asignen, digamos, yo voy a definirlo antes, digamos, las reuniones y toda esa ¿No? historia, pero podemos armar algo. Dale. Porque acá están las compañeras también de Uruguay de Dale, del podemos doctorado, pero armar. además tenemos un grupo de investigación con Dale, sí, que se llama Gride. podemos pensar algo. Dale, Buenísimo. Ah, buenísimo, dale. Yo de Yo ustedes armo alguna cena, unas pizzas caseras y mientras comen pizza, dale, conversan. buenísimo. Sí, no, y va con con les Messi y Lorena también, en la panza. También todos. Genial. Bueno, pero hacemos eso, Begoña. Yo te diría que cierres el proyecto, que avances sobre la escritura, me lo mandes y ya lo estamos cerrando a ese. dale, dale, buenas. Bueno, ¿Eh? cerrando no, después quieren la lectura de los otros expertos y falta No, para no, cerrar. pero cerrándolo en esta etapa para después, digamos, avanzar en lo otro. Sí, sí.
Pero está claro que hay trabajo de campo y hay cosas que podés ir haciendo ya. Dale. ¿Eh? Yo lo que siento que son muy pocas páginas. Yo por lo menos para el proyecto de maestría hice como 30 y No, no, ahora se pide 5.000 cada vez menos, no, se cada vez pide cada menos. vez menos. Tiene que ser bien específico, bien puntual y eso es lo que estamos pidiendo. Ah, 20 páginas está perfecto. Sebastián dice, menos es más. Sí, 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 20 páginas está perfecto. pero 20 páginas con la bibliografía o por fuera de la bibliografía. Mirá, con la bibliografía y si querés por fuera de la bibliografía, por fuera de la bibliografía, pero una Ah, vez que cerramos el proyecto a nosotros ya está aprobado el proyecto. dale. ¿Sí? Bueno, Bueno, buenísimo. entonces lo retomo en función de los conversados, reviso los Dale. objetivos y esto de Sí, conversaciones sí. biográficas. ¿Qué? Pero ahí, en este caso, ¿hay algún autor o esto lo estamos conversando? Yo he leído a Tiago que habla sobre conversaciones como metodología de investigación Sí, sí, cualitativa, pero sí, no sé si pero hay quién más. en realidad puede ser conversación biográfica. ¿Por qué no? Sí, puede ser, sí. Creatividad, hay que crear y hay Está que crear bien, los instrumentos también. está bien. Pero hay algún texto que ustedes nos dieron, porque yo recuerdo haberlo leído, que decía, creo que era relatos narrativos, relatos biográficos, había una No, categoría relato que biográfico, historia de contemplaba vida, todo eso hay algo de muchísimo. Pero a mí me poesía o el interesaba, relato de vida. no, eso hay muchísimos autores, sobre todo en Sí. antropología tonelada, pero a mí me interesaba Ujú. como la conversación, o La sea, idea esto de de como, conversación, eso está bien. exacto. De todas Sí, maneras, sí. en conversación hay otros autores que trabajan la noción de conversación. En el texto de Denzin, yo no me acuerdo ahora quién es, pero trabaja lo de conversación también. Bien, Yo le Me sumaría a parece eso que lo de sí. biográfico, que no es contradictorio. no, no, Al contrario, es complementario lo biográfico con la idea de conversación. Y me parece mucho más potente en términos del trabajo que vas a hacer vos. buenísimo, ¿No? bien. No me pones Eh, a mí como bibliografía y listo, no hay ningún problema. te pongo, te cito en la clase Me de hoy, citas en el taller, sí, 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 exacto, 31 de agosto. en el taller. Bueno, avanzás sobre eso y me lo mandás y ya de ahí Dale, lo vamos. ¿Eh? dale, buenazo. Listo, y yo Eh, te aviso cuando voy en octubre y a lo mejor podemos, aunque sea, charlar un ratito con el resto del equipo. Sí, seguro que es una reunión vamos a tener juntos y estaría bueno si podemos sumar Dale, también un conversatorio, una reunión en facultad. listo. Bueno, Puede ser en humanidades o en ciencias económicas, como si vas a estar bueno, dale, ahí. Igual dale, quedan dale. cerca las facultades. Sí, 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 sí. Bueno, buenísimo, quedamos así. Dale, Bueno, abrazo grande, ¿sí? Bueno, gracias, genial. ¿terminamos por acá? Y sí, por acá terminamos, yo ahora tengo ya con otro grupo. Ah, Dale. bueno, bueno, ¿Sí? genial. Bueno, Gracias, nos vemos. Un Buenazo, abrazo y Gracias, estamos un Lore. abrazo. a gracias. disposición. Cariños ¿Sí? para Chao, todos. Lore y Listo, Marcela. Chao, Hasta luego. abrazo. chao, Chao. Chao, chicas. Lore. Chao, 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 Marcela. Chao, Bego. Chao, chao. Chao. chao.